Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un dúa mu s, cu superíndice 3 mo es tu n. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa increíble, llenito de energía positiva y preparadusimos para lo que les tengo preparado hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía, pasiu superíndice 3n y sobre todo, mucho, mucho amor. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, esa pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos y que, aunque su relación superíndice 3n en la vida real no llegó superíndice 3 a donde todos son más menos u con diéresis vamos, siguen siendo la pareja mu. SIQ superíndice 3 nica de las telenovelas turcas para muchos de nosotros. Y específicamente vamos a revivir esos momentos múgicos de Erken Zikuay. Pero no vamos a revivir cualquier momento, no. Hoy vamos a centrarnos en una escena en particular que a mi parecer, es una de las románticas y hermosas de toda la serie, su paseo en bicicleta al atardecer. Esa escena donde Can y Demet, o mejor dicho Han y Sanem, pedalean juntos, el sol se pone en el horizonte y la magia flota en el aire. Rense para enamorarse otra vez. Antes de que sigamos adelante un pequeño más menos o favorcito, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, divertido y por supuesto con mucho amor para ustedes. Asu que no lo pienses mu ese y forma parte de esta gran familia. Ahora supongo monos cu superíndice 3 modos, agarremos palomitas y preparo copyright monos para un viaje lleno de emoción superíndice 3n, recuerdos y muchísimo amor. Vamos a pedalear junto a Can y Demet en su atardecer romántico. Recuerden la química explosiva que tenuan Can y Demet en Erken Zikuay. Era palpable, tangible, casi se podía tocar. Y esa química se trasladaba a la pantalla en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Pero en el paseo en bicicleta, esa conexión superíndice 3n alcanzaba un nivel superior. La escena comienza con Han y Sanem, después copyright ese de uno de sus tantos altibajos emocionales. Recordemos que su relación superíndice 3n estuvo llena de obstáculos, de malentendidos, de secretos. Ay, Sanem y sus secretos. Pero a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era innegable. En este punto de la historia, N intentando reconstruir su relación superíndice 3n, encontrar un nuevo camino juntos. Y copyright mejor manera de hacerlo que compartiendo un momento sencillo, íntimo y lleno de belleza natural. La elección superíndice 3n de la bicicleta no es casualidad. La bicicleta simboliza movimiento, avance, camino. Es una metáfora perfecta de la relación superíndice 3n de Han y Sanem, un camino lleno de curvas, de subidas y bajadas, pero un camino que si lo recorren juntos, puede llevarlos a un destino maravilloso. ¿Y el atardecer? ¡Ay, el atardecer! Es el momento mágico del dúa, cuando el sol se despide y el cielo se pinta de colores lidos y vibrantes. Es un momento de introspección superíndice 3n, de reflexión superíndice 3n, de romanticismo. Y en el contexto de la escena, el atardecer representa la promesa de un nuevo comienzo, la esperanza de un futuro mejor para Han y Sanem. Podemos ver a Han y Sanem pedaleando uno al lado del otro, en una bicicleta tándem. Este detalle es fundamental, porque la bicicleta tándem requiere coordinación superíndice 3n, equilibrio y sobre todo, trabajo en equipo. Y eso es precisamente lo que Han y Sanem necesitan para que su relación superíndice 3n funcione. Mientras pedalean, se miran, se sonríen, se dicen cosas que nosotros no alcanzamos a escuchar. Se respira una atmósfera superíndice 3 esfera de complicidad, de ternura, de amor puro y sincero. La música que acompaña más menos a la escena es fundamental para crear la atmósfera superíndice 3 esfera romántica. Una melodía suave, melanco superíndice 3 lica y llena de sentimiento que nos llega al corazón superíndice 3n y nos hace suspirar. Porque, seamos honestos, todas hemos suspirado con esta escena. Pero no solo la música contribuye a la magia de la escena. También copyright en la fotografía, la iluminación superíndice 3n, el vestuario. Todo esto un cuidado al detalle para crear un momento perfecto, un momento inolvidable. El cabello de Demet ondeando al viento, la sonrisa de Can iluminada por el sol, la complicidad en sus miradas. Todo, absolutamente todo, nos transporta a un mundo de ensueño más menos o a un mundo donde el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. Y es que esa es la magia de Erken Zikuay, la capacidad de hacernos creer en el amor,
de hacernos show más menos ar con un final feliz, de hacernos sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago con cada escena romántica. La escena del paseo en bicicleta al atardecer es un claro ejemplo de la química arrolladora que tenuan Cani de Met. No importa si estu n hablando, riendo o simplemente mirándose, la conexión superíndice 3n entre ellos es innegable. Y esa conexión superíndice 3n es la que nos atrapa, la que nos hace creer que lo que estamos viendo es real, que el amor puede ser asu de intenso y apasionado. Por supuesto, la actuación superíndice 3n de Cani y de Met es impecable. Se meten en la piel de sus personajes de una manera tan convincente que nos olvidamos de que son actores y nos creemos que son Han y Sanem, una pareja real que estu, luchando por su amor. Can Yaman con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, nos roba el corazón superíndice 3n a todas. Y Demetuz Demir con su belleza natural, su dulzura y su talento, nos conquista con cada gesto, con cada palabra. Y juntos Can y Demet crean una pareja explosiva, una pareja que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Pero volviendo a la escena del paseo en bicicleta, es importante destacar que no se trata solo de romanticismo y pasión superíndice 3n. También copyright n hay un mensaje de esperanza, de perseverancia, de lucha por lo que uno quiere. Han y Sanem han pasado por muchas cosas, han cometido errores, se han lastimado el uno al otro. Pero a pesar de todo, siguen juntos, siguen intentando que su relación superíndice 3n funcione. Y eso es lo que nos inspira, lo que nos da fuerzas para seguir luchando por nuestros propios sueños más menos os y por nuestro propio amor. La escena termina con Han y Sanem detenido copyright-dándose en un lugar apartado, lejos del ruido y del bullicio de la ciudad. Se abrazan, se besan, se dicen cosas al oído. Y nosotros, los espectadores, somos testigos privilegiados de ese momento de intimidad, de ese momento de amor puro y sincero. Y al final, cuando la escena se desvanece y la música se apaga, nos quedamos con una sensación superíndice 3n de calidez en el corazón superíndice 3n, con una sonrisa en los labios y con la esperanza de que el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. Copyright belleza de escena, ¿verdad? Creo que nunca me cansaré copyright de verla. La química entre Can y Demet es simplemente inigualable y este momento en bicicleta encapsula la esencia de su amor en Nerkenzi Kwai. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este momento mágico de Can y Demet. En resumen, hemos analizado una de las escenas románticas de Nerkenzi Kwai, el paseo en bicicleta al atardecer de Han y Sanem. Hemos visto CU superíndice 3 la química entre Can y Demet, la fotografía, la música y la actuación superíndice 3n se combinan para crear un momento inolvidable, un momento que nos hace creer en el amor verdadero y nos da esperanzas para el futuro. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho suspirar tanto como a mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n, CU, L es su escena favorita de Can y Demet. Copyright es lo que se les gusta de esta pareja. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme, lleno de amor y energía positiva. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, mis corazones. No nos vamos tan rápido. Quiero que realmente nos sumerjamos en esta escena, que la desmenucemos y la saboreemos como se merece. Porque a ver, ¿qué es lo que hace que este momento sea tan especial? Es más que una simple escena romántica, es un microcosmos de la relación entre Han y Sanem, un espejo que refleja sus luchas, sus esperanzas y sobre todo, su amor incondicional. Para entender la magnitud de este paseo en bicicleta, tenemos que recordar el contexto en el que se desarrolla. Han y Sanem han pasado por el infierno literalmente. Traiciones, mentiras, separaciones dolorosas. Su amor ha sido puesto a prueba una y otra vez. Y en este punto de la historia, están tratando de reconstruir los pedazos rotos, de volver a confiar el uno en el otro. Por eso, la elección de un paseo en bicicleta es tan significativa.
Es una actividad simple, sí, pero también requiere confianza y cooperación. Ambos deben pedalear al mismo ritmo, mantener el equilibrio y confiar en que el otro los guiará por el camino correcto. No es una metáfora perfecta de una relación. Y no olvidemos que están en una bicicleta tándem. Una bicicleta para dos. Esto significa que no solo deben confiar el uno en el otro, sino que también deben trabajar juntos para avanzar. Si uno deja de pedalear, el otro debe esforzarse más. Si uno se desequilibra, el otro debe compensar. Es un esfuerzo conjunto, un compromiso mutuo. Ahora visualicemos la escena, Han y Sanem pedaleando por un camino rural, rodeados de naturaleza. El sol comienza a ponerse pintando el cielo de colores cálidos y dorados. El aire es fresco y limpio, y el sonido de los pájaros cantando llena el ambiente. Es un escenario idílico, un oasis de paz y tranquilidad en medio del caos de sus vidas. Pero lo que realmente hace que esta escena sea especial es la química entre Khan y Demet. ¡Ay, esa química! Es palpable, eléctrica, casi se puede sentir a través de la pantalla. Se miran a los ojos, se sonríen, se tocan las manos. Y cada gesto, cada mirada, está cargado de emoción y significado. Podemos ver la vulnerabilidad en los ojos de Sanem, el miedo a volver a ser lastimada, pero también la esperanza de un futuro mejor. Y podemos ver la determinación en los ojos de Han, la promesa de protegerla, de amarla incondicionalmente, de no volver a cometer los mismos errores. Y mientras pedalean, se dicen cosas al oído. No sabemos qué dicen exactamente, pero podemos imaginarlo, palabras de consuelo, de amor, de perdón. Promesas de un futuro juntos, de una vida llena de felicidad y armonía. La música que acompaña la escena es fundamental para crear la atmósfera romántica. Una melodía suave, melancólica y llena de sentimiento que nos llega al corazón y nos hace suspirar. Es una canción que habla de amor, de pérdida, de esperanza, de todo lo que Han y Sanem han vivido juntos. Pero no solo la música contribuye a la magia de la escena. También la fotografía, la iluminación, el vestuario. Todo está cuidado al detalle para crear un momento perfecto, un momento inolvidable. La forma en que la luz del sol se filtra entre los árboles, iluminando los rostros de Han y Sanem. La forma en que el viento juega con el cabello de Demet, creando un efecto de movimiento y dinamismo. La forma en que el vestuario refleja la personalidad de cada personaje, Han con su estilo bohemio y aventurero, Sanem con su estilo dulce y romántico. Y por supuesto, la actuación de Khan y Demet es impecable. Se meten en la piel de sus personajes de una manera tan convincente que nos olvidamos de que son actores y nos creemos que son Han y Sanem, una pareja real que está luchando por su amor. Khan Yaman con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, nos roba el corazón a todas. Y Demet Özdemir con su belleza natural, su dulzura y su talento, nos conquista con cada gesto, con cada palabra. Y juntos Khan y Demet crean una pareja explosiva, una pareja que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Su química no solo era evidente en la pantalla, sino que alimentaba la fantasía de muchos fans que deseaban ver su amor trasladado a la vida real. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la pasión que transmitían hacían que fuera fácil creer en la autenticidad de su conexión. La escena del paseo en bicicleta al atardecer es un claro ejemplo de la química arrolladora que tenían Khan y Demet. No importa si están hablando, riendo o simplemente mirándose, la conexión entre ellos es innegable. Y esa conexión es la que nos atrapa, la que nos hace creer que lo que estamos viendo es real, que el amor puede ser así de intenso y apasionado. Nos hace soñar con un amor que supera las adversidades, un amor que perdura a pesar de los obstáculos. Pero, ¿qué hay de la bicicleta en sí? No es solo un medio de transporte, es un símbolo de libertad y aventura. Han, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, siempre ha sido un símbolo de aventura para Sanem. Y al compartir este paseo en bicicleta, están compartiendo una parte de sí mismos, de sus sueños y aspiraciones. Además, la bicicleta tándem requiere coordinación y confianza. Deben pedalear al mismo ritmo, confiar en que el otro no los dejará caer. Es una metáfora perfecta de su relación, de la necesidad de trabajar juntos para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. ¿Y el atardecer? ¡Ay, el atardecer! Es el momento mágico del día, cuando el sol se despide y el cielo se pinta de colores cálidos y vibrantes. Es un momento de introspección, de reflexión, de romanticismo.
Y en el contexto de la escena, el atardecer representa la promesa de un nuevo comienzo, la esperanza de un futuro mejor para Han y Sanem. Es el final de un día difícil, pero también el comienzo de una nueva noche, llena de posibilidades y promesas. Es importante recordar que la escena del paseo en bicicleta no es un evento aislado, sino un punto crucial en la evolución de la relación entre Han y Sanem. Es un momento de sanación, de reconciliación, de renovación. Es un momento en el que se dan cuenta de que a pesar de todo lo que han pasado, su amor sigue siendo fuerte y verdadero. Y es ese amor, esa conexión inquebrantable, lo que nos inspira y nos da esperanza. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que siempre vale la pena luchar por lo que uno cree. Así que, mis amores, la próxima vez que vean esta escena, no se limiten a suspirar y a emocionarse. Piensen en el significado profundo que hay detrás de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra. Piensen en la lucha de Han y Sanem por encontrar su felicidad, y en la inspiración que nos brindan a todos nosotros. Y recuerden, el amor verdadero no es fácil. Requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Pero al final, vale la pena cada esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa. Porque el amor verdadero es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos hace sentir vivos y lo que nos permite superar cualquier obstáculo. Así que amen con todo su corazón, luchen por sus sueños y nunca se rindan. Y nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Ciao, ciao.